So we've looked at, Así que hemos visto, this point is that a parent needs to be fueled by worshiping and loving God. estamos viendo el punto de que el padre necesita ser motivado por la adoración y el servicio a Dios. Look at Deuteronomy 6:4. Fijaos en Deuteronomio 6:4. You remember this is in the context of him instructing parents. Y recordar que esto está en el contexto de la instrucción para los padres. And he starts out with the first thing that parents should do, and that is worship in verse 4. Y en el versículo 4 comienza con lo primero que tienen que hacer los padres, y eso es la adoración. And he reminds Israel, Y le recuerda a Israel, he screams out to Israel, está gritándole a Israel, to remember that the Lord only is God. que tienen que recordar que el Señor solo es Dios. There are no other gods. No hay otros dioses. And the Lord is one. Y el Señor es uno. He's not divided into many little gods. No está dividido en dioses inferiores. Now, the rest of the verses from verses 5 to 9 flow from verse 4. Y el resto de los versículos, desde el 5 hasta el 9, fluyen de versículo 4. That's why on number 1, under fueling your parents, I put parents who worship God affect their children. Esa es la razón por la que en el número 1, bajo el punto de la motivación a educar a vuestros hijos, puse que los padres que adoran a Dios influencian a sus hijos. The original Hebrew verbs in verse 5 through 9 are all in a tense that indicates logical sequence. Los verbos originales en el hebreo desde el versículo 5 al 9 están en un tiempo verbal que comunica una secuencia lógica. He has stated something profound in verse 4 about God. En el versículo 4 acaba de afirmar algo profundo acerca de Dios. And the first response to that reality is the command in verse 5. Y la primera respuesta a esa realidad es el mandato del versículo 5. He says, you shall love the Lord your God with all your heart, Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, and with all your might and all your soul. y con toda tu alma y con toda tu fuerza. This means supremely above all others. Esto significa por encima y supremamente de todo lo demás. It means adoration, affection above towards him, above all Significa others. adoración, afecto para con Él. This is unique in the ancient world. Esto es algo único en el mundo antiguo. God is calling you Dios os está llamando to a relationship with him. a una relación con Él. And your relationship to him Y tu relación con Él will be foundational to your joy and to your children's. va a ser fundamental para tu gozo y el de tus hijos. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? Look at the verse. Fijaos el versículo. The command, you shall love your Lord your God, El mandato, amarás al Señor tu Dios, is followed by the second command that flows from that, verse 6. le sigue un segundo mandato que fluye de ese versículo 6. These words, that is the scriptures, shall be on your heart. Estas palabras, es decir, la escritura, estarán sobre tu corazón. Another command, verse 7, says you shall teach them. Otro mandato, versículo 7, las enseñarás a tus hijos diligentemente. Verse 8, another command, you shall bind them on your heart, on your hand. Versículo 8, otro mandato, las atarás en tu corazón y en tu mano. And another command, you shall write them on the doorposts of your house. Y otro mandato, las escribirás en los postes de tu casa. All of those commands are in a Hebrew tense that the hearers in Moses' day would have understood. Todos estos mandatos están en un tiempo verbal en el hebreo que los oyentes en la época de Moisés hubiesen entendido perfectamente. He was pleading with them as a lawyer would to win a case in court. Estaba suplicando con ellos como haría un abogado en un juzgado para ganar un caso. He was heaping command upon command upon command to the parents. Estaba acumulando mandato tras mandato para los padres. Each command, however, Cada uno de estos mandatos, sin embargo, was based upon the logic and the keeping of the prior command. dependía de la lógica y de la obediencia del mandato anterior. You could translate it this way. Podrías traducirlo de esta manera. Because the Lord is God, love him with all your heart. Debido a que el Señor es Dios, ámalo con todo tu corazón. Verse 6. Because you love God, these words should be on your heart. Versículo 6. Y debido a que amas al Señor, estas palabras deberían estar en vuestro corazón. Because these words are on your heart, verse 7, you should teach them. Versículo 6. Porque estas palabras están en tu corazón, entonces, versículo 7, deberías enseñarlos. Because you're teaching them, in verse 7, you should talk of them all the time. Y versículo 7, debido a que las tienes que enseñar, entonces tendrías que hablar sobre ellas todo el tiempo. Because you're talking of them all the time, in verse 8, you should bind them on your hands.
in your forehead. Debido a que estás hablando de esto todo el tiempo, versículo 8, deberías atarlas en tu mano y en tu frente. In other words, you should put them in places to where you can remember them. En otras palabras, debes ponerlos en lugares donde podrías recordarlos. So God is saying to parents, Así que Dios está diciendo a los padres, if you want your children to love me, si quieres que vuestros hijos me amen, start with worshiping me. empieza adorándome. That will cause you to adore me and love me. Eso va a causar que tú me ames. Because you're loving and adoring me, my words will be on your heart so that you'll obey them. Y debido a que me estás amando y adorando, entonces mis palabras estarán en tu corazón para obedecer. Before he ever says for you to say anything to your child, the first 3 commands relate to you and the Lord. Y antes de que diga nada referente a los hijos, los primeros 3 mandamientos son entre tú y el Señor. Verse 4, worship me. Versículo 4, adórame. Verse 5, love me. Versículo 5, ámame. Verse 6, listen to me. Versículo 6, escúchame. Let my words be on your heart. Que mis palabras estén, moren en tu corazón. Then the 4th command comes, Luego llega el 4º mandato. logically based upon the other 3. Y depende lógicamente de los 3 anteriores. Now teach them to your children. Ahora enséñalas a tus hijos. If a parent tries to leapfrog the first 3 and just teach their child, would there be a problem? Si el padre intenta saltarse los 3 primeros y enseñar únicamente a su hijo, ¿habría un problema? God's smart. Dios es inteligente. God knows the parents that he uses will be affected by God. Dios sabe que los padres que lo utilizan están bajo el efecto de Dios. Your walk with God is the foundation that teaches your children. Tu caminar con Dios es el fundamento que enseña a vuestros hijos. Tomorrow morning here, we're going to just focus on how you can walk with God so as to be a model to your children. Mañana por la mañana aquí nos centraremos en cómo podemos caminar con Dios para ser un modelo para nuestros hijos. And we will learn how to overcome sinful habits in our life. Y vamos a aprender cómo conquistar patrones de pecado en nuestra vida. And we'll learn how to model to our children Y vamos a aprender cómo ser un ejemplo para nuestros hijos. love for God. El amor para con Dios. But that's for tomorrow. Pero eso será mañana. Right now we're looking at the first foundation, that is worship. Y ahora estamos viendo el primer fundamento, que es la adoración. Do you worship God? Adoras a Dios. Perhaps the problem you're having with your children is that you're not worshiping God. A lo mejor el problema que tienes con tus hijos es que no estás adorando a Dios. I mean, you remember, if you're not worshiping God, you can't love God. Recuerda, si no adoras a Dios, no puedes amar a Dios. Verse 4 comes before verse 5. Versículo 4 está antes del versículo 5. So go back to worship. Así que vuelva a la adoración. And then that will affect your heart to love Him. Y eso va a afectar tu corazón y te llevará al amor. And that will affect your heart to train your children. Y eso va a impactar tu corazón para entrenar a tus hijos. Some parents, they're not walking with God. Algunos padres no están caminando con Dios. They have no peace. No tienen paz. They have no joy. No tienen gozo. They don't worship. No adoran. They haven't learned to give thanks and everything. No son agradecidos por todo. They're walking around full of anxiety, Están caminando llenos de no ansiedad. joy in their life, No hay gozo en su vida. and wondering why their children won't follow God. Y preguntándose por qué sus hijos no van a seguir a Dios. God, would you change my child? Dios, cambias a mi hijo. Cause him to obey me so I'm not in such a bad mood. Provoca que me obedezca, así no va a estar siempre enfadado. If you give me better children, I'd be a better parent. Si me das mejores hijos, voy a ser un mejor padre. God loves you and gave you the exact children you needed. Dios te ama y te dio los hijos exactos que necesitas. Amen? Amén. He's smart. Él es He inteligente. knows what child you needed. Él sabe qué hijo necesitas. Perhaps He gave you that child to humble you, A lo mejor te dio ese hijo para humillarte, to bring you to the place where you focus on worshiping Him. para llevarte al lugar en el que vuelvas a adorarle de nuevo. There's hope for parents, Hay esperanza para los padres, especially mothers of young children. especialmente para las madres de niños pequeños. They get exhausted, Están exhaustas and they can easily drift in their own walk with God y es muy fácil que se desvíen de su propio caminar con Dios and lose joy. y que pierdan el gozo. It's overwhelming. Es algo que les satura. We had 4 children in 7 years, Tuvimos 4 hijos en 7 años and my wife would be with them always. y mi esposa estaba con ellos continuamente. And I'd come home and wonder why she was in a bad mood, Y llego a casa y me preguntaba por qué está enfadada. because they're children, Por sus hijos and they wore her out.
y porque la gastaron toda, la consumieron toda. They won, Ellos ganaron, but she loves them. pero los ama. She needed something to renew her, Ella necesitaba algo que la renovase, to remind her of this great task that she's involved in, recordarla de esta gran tarea en la que está involucrada, to renew her strength, renovar sus her fuerzas, joy, su gozo, her peace, su paz, her patience, su paciencia, her desire to instruct. su deseo de instruir. Where's that going to come from? ¿De dónde va a venir todo eso? Worship. De la adoración. Where did God tell a parent to start? Donde Dios le dice a un padre que comience. You cannot jump over worship No puedes and evitar, try to train your children. no puedes evitar la adoración, intentar entrenar a tus Won't hijos. work. No va a salir bien. Why? ¿Por qué? You'll run out of gas. Porque te vas a quedar sin combustible. God's the only one that can supply what you need. Dios es el único que puede proveer lo que necesitas. So perhaps this marriage conference is not really about your children. A lo mejor esta conferencia sobre el matrimonio no es para tus hijos. Perhaps this marriage conference is about you and the Lord, A lo mejor es para hablarte a ti, tu relación con el Señor. and how you've allowed the children to pull you away from the Lord. Y cómo has permitido que tus hijos te alejen del Señor. But there's great hope for you. Pero hay una gran esperanza The para ti. Lord always looks to his child who comes to him with humility. El Señor siempre mira a uno de sus hijos que se acerca a él en humildad. So children, Así que hijos, you have to be fueled. Number one, parents who worship God affect their children. así que número uno, los padres que adoran a Dios enfrentan a sus hijos. My father Mi padre was a 49er football fan. le gustaba el fútbol americano y seguía el equipo de los Anybody 49. know who the San Francisco 49ers are? ¿Alguno de vosotros conoce el equipo de los de San Francisco, los 49? Good, you're going to heaven. Bien, vais al cielo. Does anybody know American football? ¿Alguien conoce lo que es el fútbol americano? The Super Bowl. La Super Bowl. Super Bowl is this Sunday. La Super Bowl se juega este domingo. I've been following the San Francisco 49ers since I was 4 años. He sido fan del equipo de San Francisco, los 49, desde que tengo 4 años. My father would take me to all the games, Mi padre me llevaba a todos los partidos and I'd watch him, y lo miraba. and he'd go crazy, Y se volvía loco and he'd talk about them. y hablaba sobre He ellos. was excited when they win. Se emocionaba cuando He was ganaban. discouraged when they lose. Se ponía triste cuando perdían. And guess what? Y I became a 49er fan yo también because my dad was. sigo este equipo, pero mi I padre was lo so sigue. excited. Es algo que emocionante. Now I'm suffering for Jesus Ahora estoy sufriendo por causa de Jesús. because God has me in Leon Porque Dios me tiene en León. instead of at home watching the Super Bowl. En vez de en mi casa viendo la Super Bowl. The 49ers were the worst team in football last year. El año pasado el equipo de los 49 So era el peor de fútbol. Pastor David says, is February 2nd okay? I go, okay. El pasado David dice, ¿puedes venir el 2 de febrero? Yo sí, sin In my problema. mind I'm thinking, there's no way they'll ever win En the mi Super mente está Bowl. pensando, nunca van a llegar a la Super Bowl. What are the odds? ¿Y cuál es la probabilidad? They're in the Super Bowl. Están jugando la Super Bowl. So you're watching a man that is ministering under suffering. Así que estáis viendo un hombre que está sirviendo bajo sufrimiento. The weight is great, La carga es but pesada, God is good. pero Dios es bueno. I'm going to watch it in his basement at 3 in the morning. Lo voy a ver en el bajo de David a las 3 de la mañana. I became a 49er fan because my father was. Soy un fan de este equipo, pero mi padre lo fue. He was a fanatic. Era un fanático. I remember him being so excited. Recuerdo cómo se emocionaba. Yes, he'd stand up. Sí, que se ponía de pie. Touchdown! Touchdown. Punch in the ground. Tiraba al suelo. Are some of you soccer fans? ¿Alguno de vosotros os gusta el Real fútbol? Madrid. ¿El Real Madrid? Real Madrid? ¿Real Madrid? Say! Yeah, sí. Barcelona? ¿Barcelona? Yay! Sí. Your children Nuestros hijos will be fans of Barcelona van a seguir a ser because you are. al Barcelona porque tú eres. Why? ¿Por qué? Because worshipers beget worshipers. Porque los que adoran dan a luz a adoradores. Fanatics, fans beget fans. Los que siguen un equipo van a dar lugar a otros seguidores de ese equipo. What you're excited about Lo que as te a parent emociona como padre is what your children will be excited about. es lo que va a emocionar a vuestros hijos. That's why God starts with worship. Y esa es la razón por la que Dios comienza con la adoración. Parents, Padres, the Lord your God is God.
El Señor nuestro Dios es Dios. Not Barcelona, No el Barcelona, not Real Madrid, no Real Madrid, not the 49ers. No God is God. Dios es Dios. Get excited about God. Emocionate acerca God de is Dios. great. Dios es He grande. rules over everything. Él We're going gobierna to see Him todo. someday. Y un día lo vamos a ver. Amén. Do they see worship in their parents? Ve como tus hijos ven cómo adoras a Dios. Your children become excited about what you're excited A about. vuestros hijos les va a emocionar lo que te emociona a ti. God's smart. Dios es inteligente. He starts with worship. Él comienza con la adoración. If you worship Him, Si estás adorándole, you'll usually make children that are worshipers. por norma general tus hijos van a adorar. Because they'll see in their parents, Porque ellos van a ver en sus padres. my mom and dad think God is great. Mi madre y mi padre piensan que Dios es grande. And we're going to see how they can see that in you. Y vamos a ver cómo pueden ver eso en ti. Number 2, the worthiness of God fuels supreme love and devotion. Número 2, la grandeza de Dios nos mueve a amarle y adorarle. Verse 5, Versículo 5. you shall love the Lord your God with all your heart. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Because He is one, Debido a que Él es uno, because verse 4 is true, that God is God, debido a que esto es verdad, que Dios es Dios, we have supreme love and devotion to Him. tenemos un amor supremo para con Él y devoción total. Wives, Esposas, how could you tell that your husband thought you were number one when he was dating you? ¿cómo puedes saber que tu marido pensaba que tú eras la primera cuando estaba saliendo contigo? How could you tell? ¿Cómo puedes saberlo? Would he call you like every 2 months? ¿Te llamaba cada 2 meses? Would he just come by your house and give you a high five and say, hey, I'll see you in a couple weeks? ¿Se acercarías a tu casa para chocarte los 5 y decirte te veo en 2 semanas? You would not have married him. No te hubieses casado con él, You sensed something. sino que has percibido algo. I'm first in his life. Soy lo primero en su vida. He calls me. Me llama, He talks to me. habla conmigo, He shares his heart. comparte su corazón He conmigo, se sacrifices. sacrifica por mí. I have a nephew, Tengo un sobrino, and he was dating my niece. I have a man who was dating my niece. tengo un hombre, un conocido que estaba saliendo con mi sobrina. And my niece lived 1,000 kilometers away. Y mi sobrina vivía a 1000 kilómetros, a 1000 kilómetros de él. And he so loved her, he drove up to see her every weekend. Y él la amaba tanto que conducía para verla cada fin de semana. It's amazing what you do when you love somebody. Es increíble lo que haces cuando amas a una persona. How can you tell you love God? ¿Cómo puedes saber que amas a Dios? It's a joy. Es un gozo. I want to come and be in church. Quiero venir a la I iglesia. want to hear God's Quiero word. escuchar la palabra de Dios. I want other people to know about Him. Quiero que otra gente conozca a este Dios. Loving God is just as evident as loving a person. El amor a Dios es tan evidente como el amor a una persona. He is supremely important to you. Que Él es lo más importante para ti. What He desires is more important than what I desire. Lo que Él desea es más importante que lo que yo deseo. You see how easy that is? ¿Ves qué fácil es? Supreme love and adoration for Him. El amor supremo y adoración a Dios. So a parent that does that Así que un padre que hace esto affects their child. va a influir en sus hijos. A parent who doesn't do that Un padre que no lo hace affects their child. también va a influir a sus hijos. They can go off to church for years, Pueden estar extendiendo a la iglesia por años. but if in their home their parent isn't loving God, Pero si en su hogar los padres no están amando a Dios, it affects them. los va a influir. God does not want that to happen to you. Dios no quiere que eso te suceda a ti. 3 million Jewish parents blew it and did that. 3 millones de padres judíos fracasaron y hicieron And eso. 3 million Jewish parents never went into the promised land. Their children did, but they didn't. Y 3 millones de padres judíos nunca entraron a la tierra prometida. Sus hijos sí, pero ellos no. So, number 3, Número the 3. first 3 commandments to parents involve worship. Los 3 primeros mandamientos a los padres involucran adoración. I know some of you are hoping that we talk about practical things like how to spank your child. Sé que algunos de vosotros están esperando que hable de cosas prácticas como disciplinar a vuestros hijos. Pastor, teach me how I can get them to obey me. Pastor, enséñame cómo puedo hacer que me obedezcan. That's coming. Eso va a llegar Another session. en la otra sesión. But God says this is foundation. Pero Dios dice que esto es fundamental. The first chapter 5, verse 7 to 11, the first 3 commandments involve worship.
Los tres primeros mandamientos involucran adoración, capítulo 5, versículos 7 al 11. The first command, verse 7. El primer mandamiento, versículo 7 de capítulo 5. No tendrás otros dioses delante de mí. The second command, verse 8. Segundo mandamiento, versículo 8. No te harás ningún ídolo ni semejante alguno de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. And verse 9. Y el versículo 9. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigó la iniquidad de tus padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Third command, verse 11. Tercer mandamiento, versículo 11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. The first three things he tells the human race to do is to worship him. Las primeras tres cosas que dice a la raza humana para hacer es adorarle a Él. Don't worship idols. No adoréis a los ídolos. Don't get distracted. No os distraigáis. Don't take me lightly by taking my name in vain. No toméis mi nombre en vano. No They penséis en otra all are meant cosa. to say the same thing. Y todo esto tenía un mismo objetivo. Worship me. Adórame a mí. Love me supremely. Ámame por encima de He's todo. God. Él es Dios. He's everything you need. Él es todo lo que necesitas. Number 4. Número 4. Loving God is the commandment which causes all the others to be obeyed. Amar a Dios es el mandamiento que motiva a obedecer al resto. Look in Matthew 22, Fijaos en Mateo 22, 37. versículos 37 a 39. Yes. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti And mismo. verse 40. Y el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesus says that all the other commandments are under these, Jesús dice que todos los mandamientos dependen de estos dos. which means if you're loving God supremely, Lo que significa que si amas a Dios por encima de todas las you'll cosas, love people, vas a amar a la gente, you'll love your children, vas a amar a tus hijos, you'll be motivated to discipline and train your children. vas a estar motivado a disciplinarlos y entrenarlos. There's several commands God has that you cannot keep. Hay ciertos mandamientos que Dios tiene que no puedes obedecer. God commands you to be patient. Dios te ordena que seas paciente. I'm impatient. Soy impaciente. Sometimes my children would drive me crazy. A veces mis hijos me vuelven loco. I just want rest. Simplemente quiero descansar. And they're crawling over me. Y están subiéndose encima mía. And I push them aside as I'm trying to read. Y los empujo fuera porque quiero leer. So children can be difficult. Así que los hijos pueden ser difíciles. Loving God is the foundation for you loving your children, which is the foundation for you training them. El amor que tienes por Dios es el fundamento para el amor con tus hijos, que es el fundamento de tu entrenamiento para con ellos. Number 5, Número 5. loving God causes a parent to gladly obey His word. Amor a Dios causa que los padres obedezcan su palabra. Notice verse 6, it's 6:6. Fijaos en el versículo 6, en Deuteronomio 6:6. The logical command that follows loving your God in verse 5 is His words being on your heart. El mandamiento lógico que sigue al versículo 5 es el 6. Estas palabras estén sobre su corazón. When it says be on your heart, it means to obey. Cuando dice que estarán sobre tu corazón, significa que las obedezcan. It means that you are determined to let His word govern the way you talk and the way you act. Significa que estás dispuesto a dejar que su palabra gobierne tu forma de pensar y de actuar. Because you love God. Porque le amas. You want His words to dictate how you live. Quieres que sus palabras dictaminen tu vida. Number 6, Número 6. loving God causes a parent to gladly serve God and His interests. Amor a Dios motiva a los padres a servir con gozo a Dios de acuerdo a sus intereses. Look at 10:12. Fijaos en el capítulo 10, versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Loving God is equated with serving Him. El amor a Dios se equipara con el servicio a Dios. And it's described as being done gladly with all your heart. Y se describe como algo que se hace con gozo, con todo tu corazón. So one of the evidences of loving God is a glad serving of God. Una de las evidencias de que amas a Dios es un servicio gozoso a Dios.
So if we're worshiping and loving God, we're going to be serving God. Así que si estamos adorando y amando a Dios, vamos a servirle. If you want your children to see you loving God, then love His people. Si quieres que tus hijos vean cómo amas a Dios, ama a su pueblo. Would it matter whether your children ever see you serving God? ¿Importaría si tus hijos te ven alguna vez sirviendo a Dios? Would their view of God be affected if they never saw you serving God? ¿Su visión de Dios se vería afectada porque nunca te vieron sirviéndole? What would they think? ¿Qué pensarían? Why isn't mom and dad serving? ¿Por qué no están papá y mamá sirviendo? Why do they just come to church and then leave and then God's never a part of their life? ¿Por qué vienen a la iglesia y luego se van y Dios nunca es parte de su vida? Here's what they're thinking. Eso es lo que están pensando. God's not that great. Dios no es tan grande, God's not that glorious. no es tan glorioso, Because my mom and dad sacrifice and serve for soccer. porque mi madre y mi padre se sacrifican y sirven para el fútbol. They sacrifice and serve for all their other activities, but they don't sacrifice for God. Se sacrifican y están dispuestos a servir con todas sus otras actividades, pero The no a child is Dios. smart. Los niños son inteligentes. They realize God's not that important to my mom and dad. Se van a dar cuenta que Dios no es tan importante para su padre y madre. He's a Sunday God for them. Es simplemente Dios de los domingos para ellos. But you see, if you love somebody, Pero si amas a alguien, you love them all week. los vas a amar toda la semana. I had a man I was leading to Jesus. Conocí a un hombre que estaba guiando a Jesús. His name was George. Su nombre era George. He was a famous man. He had headed up one of our entire states, their public works of the entire state of Alaska. Él era un hombre importante, un hombre que se gobernaba, se encargaba de la gestión de todo el estado de Alaska. He was proudful, Era un hombre orgulloso and yet he was dying. y a veces estaba muriendo. He was 80. Tenía 80 años. His daughter asked me to go talk to him. Su hija me pidió que fuese a hablar con él. I said, George, Y le dije, Jorge, what turned you away from Christ? ¿qué te hizo alejarte de Cristo? He goes, I was 9 years old, Dijo, tenía 9 años and my mom would make us go to church. y mi madre nos obligaba a ir a la iglesia. So I would go to humor your mom. Así que iba para complacer a mi madre, But I remember my dad at church one Sunday, pero recuerdo a mi padre un día en la iglesia, sitting there bored, sentado ahí aburrido, and he looks over at me, y me mira and he winks. y me guiña el ojo. And I knew, Y supe, this isn't something Dad really wants to be at. realmente esto es algo que mi padre no quiere hacer. And if Dad doesn't want to be at it, I'm out of here. Y si mi padre no quiere hacer esto, pues yo tampoco. So I stopped coming when I was 9. Así que dejé de venir a la iglesia cuando tenía 9 años. And I haven't been to church for 70 years Y no he vuelto a la iglesia en 70 años, because I saw my dad wink, porque he visto a mi letting padre me know that church was stupid. guiñándome el ojo, haciéndome ver que la iglesia no valía para nada. He could tell Él se daba cuenta. God was not important to his dad. Dios no era importante para su padre. And no amount of verses the mother was going to give that would help. Y daba igual la cantidad de versos que dijese, no iba a ayudarle con esa perspectiva. But what if that child saw their dad raising their hands and worshiping God? Pero ¿y si ese niño hubiese visto a su padre levantar sus manos y adorar a Dios? What if that child saw their mom or dad at home praying? ¿Y si ese niño hubiese visto a su padre y a su madre en casa orando? What if that child saw their mom and dad worried about money, but instead of fighting, saying, kids, let's pray? ¿Y si ese niño hubiese visto a su padre y a su madre estar preocupados por el dinero en vez de pelear por eso, juntarse y orar? What that mom and dad would do in the home would be worth 1,000 sermons. Lo que su padre y su madre hubiesen hecho en el hogar valdría más que miles de sermones. God's smart. Dios sabe cómo hacer las cosas. You want to impact your kids? ¿Quieres crear un impacto en tus hijos? Worship me. Adórale, Love me. ámame. Let me help you. Déjame que te ayude And your kids will see it. y tus hijos lo verán. Number 7, Número or number 7. 8. Número 8. Or number 7, they gladly Número serve God. Sirven con gozo. Number 8, parents who worship God exalt and obey Christ. Número 8. Los padres que adoran a Dios exaltan y obedecen a Cristo. So parents have to be fueled by worship and love. Los padres tienen que estar Now we're motivados looking at the next main point, number 4. por el amor y la adoración. Y ahora vamos a ver el cuarto punto. They must be motivated by divine responsibility to shepherd their child to love. Tienen que ser motivados por una responsabilidad divina para pastorear a sus hijos. Verse 7 Versículo 7 of chapter 6. del capítulo 6. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. So a parent is commanded to teach their children. El padre recibe el mandato de enseñar a sus hijos.
he says you, referring to the parents. Él dice tú en referente a los padres. You teach who? Tú enseñarás a quiénes, Your sons, a vuestros hijos, which is a general term to refer to all your children. que se usa de manera genérica para referirse a todos vuestros hijos. Just like brothers in the New Testament refers to all Christians. Y así de la misma manera como hermanos en el Nuevo Testamento se refiere a todos los cristianos. You Tú teach your sons and daughters. enseña a tus hijos e hijas. So I think we all know that, right? Así que creo que todos sabemos esto, ¿verdad? But the Lord's smart. Pero el Señor sabe cómo hacer las So he cosas. wants to remind you, Así que nos quiere recordar. who's the pilot? ¿Quién es el piloto? Who's the pilot of the plane? ¿Quién es el piloto que está pilotando el avión? Solo uno. Your child's in the plane. Si tu hijo está en el avión, They're going to arrive at adulthood. van a llegar a la adultez, But who's the only one that's the pilot? pero ¿quién es el único que está pilotando? You! Vosotros. You! Tú. He doesn't say priests. No dice He sacerdotes, doesn't say Levites. no dice los He levitas, doesn't say Moses. no dice Moisés. You Vosotros. train them up. Vosotros entrenadles. That's a heavy burden. Es una carga It's a pesada. responsibility before God. Es una responsabilidad ante Dios. He will help us. Él nos va a ayudar. Don't get discouraged. No os Don't be afraid. No tengáis miedo. Just start to love and worship God. He'll help you. Empieza a adorar y amar a Dios y Él te ayudará. Do you know sometimes at work, ¿Sabes? A veces cuando en el trabajo, when I used to build, cuando solía construir, I noticed that men like to make excuses for not getting jobs done. y me di cuenta que los hombres tienen la tendencia de excusarse cuando no consiguen hacer las cosas que tienen que hacer. I'd come in and I go, "Where's the plumbing?" Cuando llego ahí, ¿dónde están las tuberías? Somebody didn't put the plumbing right there. Alguien no puso la tubería que tenía que estar ahí. I go to the plumber. Entonces voy al fontanero. Well, the electrician didn't get done, so I couldn't do it. Bueno, el electricista no hizo lo que tenía que hacer, así que no pude hacerlo. I go to the electrician. Así que voy al electricista. Well, the general contractor didn't tell me to do it. Bueno, el contratista no me dijo que lo hiciese. I just shake my head. Así que You have to bear responsibility. tienes que ser responsable. No one else on the job is the plumber, just you. Nadie más en el trabajo es el fontanero. You tú were eres. given clear blueprints and instructions to put the plumbing in that wall. Se te dan unos claros planos e instrucciones para que pongas las tuberías en esa You parte. don't answer to the electrician. Tú no eres responsable bajo el I'm the general electricista. contractor. Yo You soy el answer to me. contratista. Él me responde ante mí. Parents, Padres, you're responsible. sois responsables. You'll answer to God. Vais a rendir cuentas a Your Dios. greatest work on earth will be your child. El mayor trabajo que puedes hacer en esta tierra es con I tus know you hijos. already know this. Sé que lo sabéis. I'm not trying to heap guilt upon you. No estoy intentando que os sintáis más I'm trying to culpables, stir you sino que quiero motivaros. to see that God says how important you are. Que podáis ver cómo de importante es esto que Dios dice. Your words, your love, Vuestras palabras, vuestro amor, your training, vuestro entrenamiento, your way you act, la manera en la que God actuáis. says is the pilot that takes your child through to adulthood. Dios dice que es el piloto que llevará a vuestro hijo a la adultez. By God's grace, He can help you, Por la gracia de Dios te puede ayudar, but you have to take ownership. pero tienes que asumir tu I can't responsabilidad. be blaming other people. No puedes echar la culpa a otras personas. Lord, help me to be the parent you want me to be. Señor, ayúdame a ser el padre que tengo que ser. Number one, God commands parents to shepherd their child. Número uno, Dios ordena a los padres a pastorear a sus hijos. Number two, it's viewed as part of their responsibility to God. Número dos, esta perspectiva es parte de su responsabilidad ante Dios. Number three, it focuses on pleasing God first, not their child. Número tres, se enfoca en complacer a Dios primeramente y no al niño. Notice in verse 5, the heart of a parent. Fijaos en el versículo 5, el corazón del padre. The reason the parent is teaching the child in verse 7, La razón por la que el padre está enseñando a los hijos en el versículo 7 because he loves God in verse 5. es porque él ama a Dios en el versículo 5. In other words, he wants to please God, so he's going to parent his child. En otras palabras, él quiere complacer a Dios, por lo tanto va a criar a su hijo. He's not a child-centered parent, he's a God-centered No parent. es un padre que está centrado en torno a su hijo, sino que vive centrado en Dios. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? What's a child-centered parent look like? ¿Cómo podemos saber que un padre está centrado en sus hijos? Is there a difference between a child-centered parent and a God-centered parent? ¿Hay una diferencia entre un padre que todo gira en torno a sus hijos y un padre centrado en Dios? Think. Piensa. What would a child-centered parent, how would they be different than a God-centered parent?
¿De qué maneras es diferente un padre centrado en su hijo y un padre centrado en Dios? A child-centered parent would not discipline if it would upset the child. Un padre que está enfocado solo en su hijo no va a disciplinar a su hijo si no le va a complacer. A child-centered parent would do that which they think make the child happy, Un padre que solo se centra en su hijo va a hacer lo único que piensa que va a hacer al niño feliz. which may or may not be what God wants for them. Que puede ser o no puede ser lo que Dios quiera para ellos. Is discipline going to make your child happy? ¿La disciplina va a hacer que tu hijo sea feliz? No, but No. do they need it? ¿Pero la necesitan? A child-centered parent does what makes the child happy. Un padre centrado en sus hijos solo hace lo que hace feliz a los niños. A God-loving parent Un padre que ama a Dios does what will make God happy hace lo que le va a hacer feliz a Dios. and trusts God for the child. Y va a confiar en Dios para la vida de su hijo. Are you a God-centered parent? ¿Eres un padre que está centrado en Dios? Is most of your parenting trying to make your child happy? La mayor parte de la crianza de tus hijos es simplemente para hacerlos felices. Or is most of your parent trying to do what God says for your child? ¿O estás centrado en intentar hacer lo que Dios dice con ellos? Number 4, parents are God's channel of spiritually affecting your child. Número 4, los padres son el canal de Dios para influir espiritualmente a vuestros hijos. Number 5, parenting is a holy calling from God. Y número 5, la crianza de los hijos es un llamado santo de Dios. We know that because it's divinely instituted. Y lo sabemos porque ha sido instituido por Dios. Culture didn't invent parenting. La cultura no ha inventado la crianza de los hijos. God did. Dios lo hizo. You cannot parent by a culture, you parent by a parent. No puedes educar a tus hijos siguiendo la cultura, sino a Dios. And number 6, I'm going to add, they don't have it, I'm adding a number 6. Número 6, una más que no tenéis. The absence of any other means. La ausencia de cualquier otro medio. By that I mean this. Y con esto me refiero a lo siguiente. There's no one else told to parent the child No se le dice a nadie más que eduque a un hijo, other than the parent. solo a los padres. Number 5, have the same goal for your child as yourself. Número 5, que tu objetivo con tu hijo sea el mismo que para contigo. Again, what is your goal for your child? ¿Cuál es la meta que tienes para tu hijo? It's the goal God has for you, Es la misma que Dios tiene para ti, to love God supremely. que ame a Dios por encima de todas las cosas. Verse 5, God tells you to love God supremely. Versículo 5, Dios te dice que lo ames por encima de todo. Verse 6, he says, these words, that is about loving Him supremely, shall be on your heart. Versículo 6 dice, estas palabras, es decir, que lo ames por encima de todo, estarán sobre tu corazón. Verse 7, you shall teach them, referring to the words above, loving God supremely. You shall teach them to your sons. Versículo 7 dice que las enseñarás, refiriéndose a las palabras de antes, a que amarás al Señor por encima de todo a tus hijos. Number 1, Número they 1. have a passion to pass on to their children what they have. Los padres tienen una pasión de transmitir a sus hijos lo que ellos tienen. You can't pass on what you don't have. No puedes transmitir lo que no tienes. So, your goal for your child will often reflect your goal for your life. Así que la meta que tienes para tu hijo a menudo va a reflejar la meta que tienes para tu vida. Just ask you, what are some good goals that aren't necessarily the best goal for your child? Os voy a preguntar, ¿cuáles son algunas buenas metas para tu hijo que no son necesariamente las mejores? In other words, is it possible En otras palabras, es to posible have good goals for your children, tener buenas metas para vuestros hijos, but not have the supreme goal of loving God? pero no tener la meta definitiva y final de amar a So Dios. they're not bad goals, they're just not the supreme goal. Que no son metas malas, simplemente que no son la suprema. And is it possible for parents to take these lesser goals and make them the supreme goal for Y the es posible que child? los padres conviertan estas metas inferiores y las conviertan en la suprema. So what is it that sometimes parents could put as chief goals instead of loving God? What are some things that parents could make their number one goal for their child? ¿Cuáles son algunas de esas metas que los padres pueden convertir en metas que son metas inferiores y convertirlas en la meta mayor para la vida de sus hijos? I'm just asking you. Os estoy preguntando. Los estudios, que estudie, Studies. Los estudios. See, Sí. studios are good, Los estudios son Bien. buenos. but if they're first, will it affect the child? Pero si vienen primero, ¿va a afectar al hijo? Can a child grow up brilliant in studies and yet not love God? Tu hijo puede crecer siendo brillante en sus estudios y no amando a Dios. And would that matter?
Y eso es algo que importaría. Would that have any effect on the child? ¿Tendría un efecto en la vida del Are there a niño? lot of children who are brilliant Hay un montón de niños que son and have genios jobs, y tienen trabajos buenísimos, but are miserable pero son miserables because they don't know God? porque no conocen a Dios. So the parent blew it. Así que el padre They falló. made their goal the lesser goal. The lesser goal they made the top goal. Hicieron que su meta fuese la meta inferior. La meta inferior la convirtieron en la suprema. What are some other goals? A otras metas. Are there any other goals that parents could put as their top goal for their child? Hay otras metas que los padres puedan convertir como las supremas para sus hijos. Un buen deportista. en algún deporte. Sports. 49ers. Deportes. Los 49 de San Barcelona. El Barcelona. Real Madrid. Real Madrid. Yes. Sí. Sean buenos profesionales en el trabajo. Good workers. Good works. Que sean buenos profesionales. Workers. Oh, good workers. See. So they could work and be hard workers. Que puedan trabajar, es de trabajar duro. And their parents taught them to be diligent. Y sus padres les enseñan a ser diligentes. So they're not lazy. Así que no son vagos. They're hard workers. Trabajan duro. They do well at everything. Todo lo hacen con And they're excelencia. succeeding because they're hard workers. Y tienen éxito en todo lo que hacen porque trabajan And the duro. parents are happy. Y los padres son felices. They've got a good job. Tienen un buen trabajo. They've got a house. Tienen una They've got a casa. good career. Tienen una buena They carrera. work hard. Y trabajan duro. And they're proud. Y están orgullosos de ellos. Is it possible for Christians to have children that work hard and have good jobs and yet don't know God? Es posible que los cristianos tengan hijos que trabajan duros, tengan buenos trabajos y aún así no amen a Dios. Sí. Sí. Conocer y amar a Dios. Primera meta para los niños. To love and know God first, like our children, teach them to know and love God. Is the answer? Yeah, but I think he misunderstood the question. Okay. So my answer was, my question was that it is possible for a Christian young person to have a good job, to be an excellent worker, and yet not love God. Mi pregunta era, ¿es posible para un cristiano tener a un hijo que trabaje duro, tenga un buen trabajo y aún así no ame a Dios? It's possible for Christian young people to be good at sports and not love God. ¿Es posible que un cristiano tenga un hijo que sea bueno en los deportes y no ame a Dios? Good at music, Que sea un buen músico, good in relationships, tenga buenas relaciones, good social skills, que su capacidad social sea buena, well-paid jobs, que tengan trabajos con un buen and yet not sueldo love God. y aún así no aman a Dios. Yes. A veces podemos considerar el hecho de que nos conformamos o estamos satisfechos con ver que nuestros hijos sean buenas personas, serviciales, y dejamos la tarea a Dios de que en un momento de su vida Dios ya le tocará. Sometimes we are just satisfied with the fact that they're good people that serve, but we're hoping that someday, somehow God will actually touch their hearts. Yeah. See, Sí. the churches in America Las iglesias en América are filled with children están llenas de hijos that have grown up to be very good workers, que han sido criados para ser buenos trabajadores, excellent at sports, excelentes en los deportes, very good in relationships, con muy buenas capacidades para relacionarse con otra gente, very good students, buenos estudiantes, but don't love God. pero no aman a Dios. And the parents are broken. Y los padres están quebrantados. Why won't they love God? ¿Por qué no aman a Dios? Because the parent had the wrong goal. Porque el padre tenía la meta equivocada. They sacrificed for a lesser goal. Se sacrificaron para lograr una meta inferior. They set priorities for their children to accomplish a lesser goal. Las prioridades que establecían para sus hijos fueron para lograr una meta inferior. They're the pilot. You put the plane up again. Son el piloto, pon el avión, por favor. They're the pilot, Son el piloto and they directed the plane. y están dirigiendo el avión. But where they directed the plane Pero donde lo están was not dirigiendo loving God first. no fue amar a Dios por encima de todo. It was education, Fue la educación, sports, los deportes, work. el trabajo. And so the plane arrived there. Así que el avión And aterriza their ahí. children got off the plane,
at the destination. Y los hijos se bajan del avión They y got al off the destino. plane at the destination their parents set for them. Y llegaron al destino que los padres establecieron para ellos. They have good work, Son buenos trabajadores, good jobs, tienen buen trabajo, good at sports, son buenos en los lots deportes. of friends. Un When montón they de get off amigos. the plane, Pero cuando and the bajan del country avión, that they're living in En el país en que están is viviendo, not the land of loving no Christ. es la tierra que ama a Cristo. They're in adulthood, and the land they live in is not the land of Christ. Están en la adultez y en la vida que está, en la tierra en la que están viviendo, no es la tierra de Cristo. Padres, Stop it! parad. Say, Lord, I'm sorry. Y Señor, perdóname. I've been piloting my child to the wrong destination. Estuve guiando a mi hijo al destino erróneo. The other ones are good, Los otros son buenos, but they're not the best. pero no son el mejor. I want my child to love you, God. Quiero que mi hijo te ame, Dios. So, Lord, how can I prioritize their life for that? Así que Dios, ¿cómo puedo priorizar su vida con esa meta? Ask the Lord to help you. Pregúntale, pide a Dios que te ayude. Here's some suggestions. Algunas ideas. Prioritize talking to them about God. Que sea una prioridad hablar de Dios con ellos. Prioritize them being part of the God's people. Que sea una prioridad para ellos ser parte del pueblo de Dios. If you're a parent at a child center and your child says, I don't feel like going to church today. Si eres un padre centrado en sus hijos y tu hijo dice, mira, no te van a ir a la iglesia. A God-centered parent would say, I understand that, honey. Un padre centrado en Dios diría, lo entiendo, But God has a bigger goal for you. pero Dios tiene una meta mayor para ti. And sometimes He wants us to do things that you don't like. Y a veces Él quiere que hagamos cosas que no nos gustan. You need to come to church. Necesitas venir a la You iglesia. need to hear His word. Necesitas escuchar su palabra. You need to be around other youth your age to hear the word. Necesitas estar con otros jóvenes de tu edad para escuchar su palabra. Think about ways you can serve God with your child. Piensa en formas de que puedes servir a Dios con If you con want tus them hijos. to arrive Si quieres que at loving lleguen God, a amar a Dios, how as you as a parent can you love God with your child? entonces ¿cómo es que tú como padre puedes amar a Dios junto con tu hijo? They're going to get excited about what excites you. Se van a emocionar por lo que te emociona a They'll ti. become a fan of your team. Se van a volver, van a seguir a tu equipo. What excites you? ¿Qué es lo que te emociona? God! Dios, God! Dios, Jesus! Jesús. Amen? Amén. He's coming back. Él volverá. He's going to rule the Él world. va a gobernar sobre el mundo. They need to know that. Piensa, necesitas saber esto. Jesus is amazing. Jesús es increíble. Don't worry about whether the child doesn't seem interested. Da igual, no te preocupes si tu hijo parece que no está interesado. They're a child. Son niños. Doesn't matter if they're not Da interested. igual si no están The interesados. Bible says foolishness is bound up in their heart. La Biblia dice que su corazón está lleno de necedad. Be God-centered. Así que sé un padre centrado en Dios. We have churches filled with Christians that are good at everything but loving God. Tenemos iglesias llenas de cristianos que son buenos en todo menos en amar a Dios. Because their parents trained them to be good at everything but loving God. Porque sus padres los entrenaron para que fuesen buenos en todo menos en amar a Dios. Aren't you thankful God can help us? ¿No estás agradecidos que Dios nos pueda ayudar? Right now, today, He can help you. Ahora mismo, hoy, te puede ayudar. To this one I will look, God says, A este miraré, dice Dios. in Psalms 51. En el Salmo 51. Him of a humble and contrite heart I will in no wise despise. El que tiene un espíritu humilde y contrito, a él no lo despreciaré. You probably maybe need to go home and talk to the Lord A lo mejor necesitas ir a casa y hablar con tus hijos. and say, Lord, I don't think I've been loving you, Y hablar con el Señor y decirle, no sé si el Señor creo que los estuve amando, but I want to love you with my whole heart. pero quiero amarte con todo mi corazón. And Lord, I want my kids to love you. Y Señor, quiero que mis hijos te amen a ti. So would you show me how I need to reshape my priorities to love you? Así que me podrías mostrar cómo redirigir mis prioridades para amarte a ti. So be motivated by a desire to shepherd your child, to love him. Así que la motivación sea el deseo de pasar a tus hijos a amarle a él. Have the same goal for your child as yourself, to love God supremely. Tanto tú como vuestro hijo tengáis la misma meta de amar a Dios por encima de todas las cosas. And number one, under that, they have a passion to pass on to their children what they have. Número 1, bajo la 5, la capacidad de los padres se transmite a sus hijos. Number two, loving God gives your child peace and joy in this life. Gives your child peace and joy in this life and for eternity. Número 2, amar a Dios da gozo y paz a vuestro hijo en esta vida y en la venidera.
Number 3, there's danger of lesser goals being supreme goals. Número 3, existe peligro de que las metas inferiores se conviertan en supremas. We just talked about that. Acabamos de mencionarlo. Do you remember what Jesus said about that? Recordar lo que Jesús dijo a Matthew los 6:33. Mateo 6:33. Seek first the Real Madrid. Buscad primero el Real Madrid. What's it say? ¿Qué dice? Primero Dios, Buscar el reino de de Dios. Dios y su justicia. The kingdom of God. El reino de Dios. First. Primero. First. Primero. Are you willing to do that? ¿Estás dispuesto a Seek hacerlo? it first. Buscarlo primero. Jesus said you're going to have to deny yourself to do that. Jesús dice vas a tener que negarte a ti mismo para hacerlo. Take up your cross and follow him Tomar tu cruz y seguirle. because you love him, Porque le amas. not because you're trying to earn your way to heaven. No porque estás intentando You just ganar love Jesus, el camino al amen? cielo. You Simplemente love porque amas a Jesus. Jesús, ¿verdad? ¿Amas a Jesús? You just love Jesus. ¿Amas a Jesús? He's just amazing. Él es increíble. You look up at the stars and you think the one who created that became a baby. Miras a las estrellas y dices que creo todo esto, se hizo un bebé. You look at the universe and you go, he became human. Miras al universo y te se hizo hombre. And he died for me. Y murió por And he mí. rose again. Y resucitó de And los he's muertos. forgiven me. Y me ha And perdonado. he's made me his son and Y daughter. me ha hecho un hijo e hija de And I'm going to Dios. spend eternity with him. Y voy a estar toda la And eternidad he's going con to él. return and change this world. Y va a volver y cambiar este Does mundo. anything else matter? ¿Importa algo más? What else could be more important? ¿Qué más será más importante que esto? Christ. Cristo. Lift him up. Exalt Exaltado. him. Talk about him. Por encima de todo, habla de él. You want to be a good parent. ¿Quieres ser un buen padre? Fall in love with Jesus again. Vuelve a enamorarte de Jesús una vez más. Tomorrow we're going to talk about how marriages can affect kids. Mañana vamos a hablar cómo el matrimonio puede afectar a vuestros hijos. We're part of the sin. Una parte de eso. So if you're not married, don't worry. Así que si no estás casado, no te preocupes. It'll be about you two. También va a tratar contigo. But we're going to be talking about how a child is looking for certain things in their parents. Vamos a ver cómo un padre está buscando por ciertas cosas en sus padres. And when he sees those certain things, it affects him greatly. Y cuando ve esas cosas, le afecta en gran manera. So we're motivated to love God supremely. Number 3, Tenemos que estar or motivados a number amar a Dios 4, primeramente. all Número of the 4, commands flow from this. todos los mandamientos fluyen de esto. And number 5, it's evidenced by glad obedience. Y número 5, se evidencia por la obediencia gozosa y servicio. The next page, number 6, model loving God. Siguiente página, número 6, cómo modelar a tu hijo una vida de amor a Dios. We're going to talk about tomorrow. Eso vamos a hablar de eso mañana. And so we will skip over that today. Así que vamos a saltar esta parte ahora mismo. David, 10 more minutes, or is this a good time to stop? Okay. So let's go on to page where it says, number 7, teach your child God's word. Te quiero la página en la que tenéis el punto 7, que dice enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Chapter 6, verse 7. Versículo 6, capítulo 6, versículo 7. You shall teach them diligently. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. The word diligently has a very strong meaning. La palabra diligentemente tiene un significado muy enfático. It's a word that meant to cut or to incise. Es una palabra que se puede traducir por cortar o hacer incisiones. It was used of a sharp cutting arrow that would pierce. Se utilizaba para referirse a una flecha que estaba afilada y que atravesaba sin problemas. So it has the idea of in teaching, so as to inscribe on the hearts of the child. Así que la idea que comunica es ahora enseñar, es el calcar en el corazón del hijo estas verdades. One commentator said this about this Un word, comentarista dice lo siguiente en cuanto a esta palabra. that the parents must impress the words of faith into their children Los padres tienen que confiar, delegar las palabras de fe en sus hijos, by inscribing them there with sharpness and precision. calcándolas en ellos con precisión y de manera incisa. The image is that of an engraver of a monument La imagen es la de una persona que está trabajando en un monumento, who takes a hammer and chisel in hand
que empieza con un martillo y empieza a arrancar trozos de la piedra. and with painstaking care etches a text into the face of the solid slab. Y con mucha paciencia empieza a formarlo, el texto y grabarlo en la cara de lo que está trabajando. The sheer labor of this task is very hard, La mera tarea de esta responsabilidad es muy dura, but once it's done, it's there to stay. pero una vez que se ha logrado queda ahí para siempre. The Israelites were to do that towards their children. Los israelitas tenían que hacer esto con sus hijos, So there is a difficulty in this. así que eso es difícil. It's not easy teaching children. No es fácil enseñar a los hijos. Why? ¿Por qué? Many reasons. Muchas razones. They're children. Son niños, They don't remember. no se acuerdan, They wander away. se distraen, They're quarreling while you're trying to teach them. están peleándose entre ellos cuando estás intentando enseñarles. Any other reasons why children are difficult to teach? Cualquier otra razón por la que es difícil enseñar a los niños. Many reasons. Muchas razones. My children never said to me, Mis hijos nunca me dijeron, "Most gracious Father, thank you for teaching me." grandioso Padre, gracias por enseñarnos. Ever. Nunca. They'd be listening to me, Si no estarían escuchándome, and they'd be looking around, estarían viendo por and then ahí, they'd look at the book. y luego mirarían el libro I'd ask them what it said. y les preguntaría ¿qué dice? Difficult. Difícil. Children are difficult. Los niños son difíciles. So that's why the word diligent has another meaning. Y esa es la razón por la que la palabra diligente tiene otro significado. Your goal is to inscribe it into their heart, Su meta es calcarlo en su corazón, for it not to be superficial. para que no sea algo superficial. Your goal is that it gets in them. Tu meta es que llegue a algo, ser algo profundo. So the word has two meanings. Así que la palabra comunica dos It meant to significados. inscribe, Significa el grabar, but it meant to repeatedly say something. pero quiere comunicar repetidamente decir algo. To be diligent meant to repeat something over and Ser over. diligente conllevaba repetir alguna vez tras That was otra. another meaning of the word. Ese es otro significado de esta palabra. To teach repetitively. Enseñar repetitivamente. What does that imply about the nature of a child? ¿Qué es lo que comunica sobre la naturaleza de un hijo? Why would he tell us to teach diligently? Porque nos dice que tenemos que enseñarles diligentemente. Go for the heart, Vete, busca el corazón, but do it over and over and over and over and over and over and over again. pero haz una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Why would God teach parents to do that? ¿Por qué Dios enseñaría a los padres a hacer eso? What's that reveal about your child? ¿Qué es lo que está revelando acerca de tu hijo? They don't get it the first time. Que no lo van a pillar la primera vez, They don't get it the fifth time. no lo van a pillar la quinta vez. Keep on. Así que continúa, Keep on teaching them. persevera enseñando. Foolishness is in them. La necedad está en su corazón. So you keep on bringing truth. Así que continúas llevándoles a la Keep verdad. on loving them. Continúas amándoles. This implies patience. Esto conlleva ser paciente. I can't believe I told him and he's doing what I didn't tell him to do. No puedo creerme que se lo dije y está haciendo lo que le dije que no hiciera. What's the son say? ¿Qué es lo que dice el niño? Dad, I forgot. Padre, ya no me acordaba. We just taught it. Pero acabamos de verlo. How could he forget it? ¿Cómo es que se te olvidó? Because he's like me. Porque es como yo. He's sinful like me. Es pecador como yo. Your children are like you. Vuestros hijos son como You just vosotros. forget how ornery you used to be. Simplemente os olvidáis como solíais ser vosotros. You just forget how hard you were for your parents. Se os ha olvidado qué difíciles fuisteis para vuestros padres. They're merciful and haven't told you everything. Ellos son misericordiosos y no os han dicho todo. You drove them crazy sometimes. Pero alguna vez han vuelto locos por causa tuya. So God is saying, teach them over and over and over. Y Dios está diciendo, enséñales una vez tras otra. Don't give up. No te rindas. So, in order to teach them this way, number one, we need to teach them biblically. Así que para enseñarles de esta manera, lo primero es que tenemos que enseñarles bíblicamente. What should you teach them? Teach them about God's character. Eh? Y que debemos enseñarle el carácter de Dios. That's what the Israelites were told, their parents were told to teach their children. Eso es lo que se les dice a los padres de los israelitas que enseñasen a sus hijos. In chapter 4, verse 25, he reminds them of who he is. En el capítulo 4, versículo 25, les recuerda quién Él es.
Verse 35. Perdón, versículo 35. Go ahead and read. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. So again, your children need to know that there are only no other gods other than the Father, Son, and Spirit. Así que vuestro hijo necesita saber que no hay otro Dios excepto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. You need to teach them His character, Necesitas enseñarle sobre su carácter, that He's gracious and holy. que es un Dios rico en gracia y es santo. Verse 37. Versículo 37. Porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. And verse 39. Versículo 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Everything God tells you to teach your children Todo lo que Dios te dice que enseñes a vuestros hijos, indicates that they don't understand. te está demostrando que ellos no entienden, Their thinking does not comprehend that, que su forma de pensar no puede comprender eso, and their sinful heart gravitates against that. y que su corazón pecaminoso va a gravitar hacia el So you pecado. have to counteract their natural intuition, Porque vas a tener que contrarrestar su and you have, intuición natural, you have to counteract the cultural influence, pero tienes que contrarrestar la influencia and you cultural, have to talk to them y vas a tener que hablar con ellos and explain to them who God y is. explicarles quién es Dios. Talk to them about God's law, B. Hablarles de la ley de Dios. In chapter 6, verse 1 to 3. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Read that, verses 1 to 2. Estos, versículos 1 y 2, estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Your commands should always reflect God's commands. Vuestros mandatos siempre tienen que reflejar el mandato de Dios. Your commands should go bigger than you. Vuestros mandatos... If they disobey you, it should always be an ultimate issue between them and God. Not Si ellos os desobedecen a vosotros, el problema realmente es que han desobedecido a Dios. They need to learn that they're living under a bigger authority than just you. Necesitan entender que viven bajo una autoridad más grande que la tuya. They need to learn about God's grace. Necesitan aprender de la gracia de Dios. I'm not going to have them read, I'll give them the verses. Chapter 7, verses 7 to 9. Lo que podéis leer en el capítulo 7, versículos 7 al 9, si queréis apuntarlos. 8, verses 4 to 6. Capítulo 8, versículos 4 al 6. And 10, verse 15. Y el capítulo 10, versículo 15. He reminds them of His salvation and of His love for them. Les recuerda su salvación y de su amor para con ellos. They need to learn of man's sinfulness. Necesitan aprender de la pecaminosidad del hombre. And in 4, 26 to 28. En el capítulo 4, versículos 26 a 28. And 6, 10 to 14. Y en el capítulo 6, versículos 10 a 14. They need to learn of God's faithfulness, to do what He says. Tienen que aprender de la fidelidad de Dios y lo que Él hace. 4, 28 to 29. Versículos 4, el capítulo 4, versículos 28 a 29. 30, verse 6. Y capítulo 30, versículo 6. And they need to learn about faith, trust, and repentance. Y tienen que aprender acerca de la fe, la confianza y el arrepentimiento. 1:26, Capítulo 1, versículo 26. 1:32 to 35, Capítulo 1, versículos 32 a 35. 30, verse 2 and 20. Capítulo 30, versículos 2 y 20. So we're going to stop here. Así que vamos a parar aquí. And in a little while, we're going to talk, our next session, we're going to talk about spanking the child. Y en un rato, en la próxima sesión, vamos a hablar de la disciplina de los hijos. Is it biblical to touch that angelic child abuse? ¿Es bíblico el tocar a ese hijo angelical que tienes? Is there a wrong way of spanking? ¿Hay una manera errónea de And is there a right way? ¿Y hay una forma adecuada de hacerlo? And is spanking the only way? ¿Y es la disciplina la única manera? Or are there other ways that God has said that you can correct your child? ¿O hay otras maneras de las que Dios dijo puedes corregir a vuestro hijo? So we'll look at that next time. Así que lo veremos en la próxima sesión.